En este video vamos a ver cómo diseñar nuestra mesa de luz sin la necesidad de utilizar el programa de cálculo, es decir, vamos a ver las bases del diseño de cualquier mueble, ¿sí? ¿Por qué es importante verlo de esta manera? Ya que aquí vamos a comprender bien y vamos a ver qué madera tiene que estar por sobre cuál otra, y bueno, ver bien esos detalles. Entonces, lo primero es tener en claro la idea de mesa de luz que vamos a hacer, o de mueble que vamos a hacer. En este caso va a ser vamos a dibujar de esta manera. ¿Sí? Este va a ser el frente de nuestra mesa, ¿sí? Y la idea es que podamos dibujar aquí ahora el diseño original. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Fíjense, voy a ir moviendo el cuaderno para facilidad también, perdonen. Bien, las dimensiones que vamos a utilizar, ya lo habíamos visto, era de 600, que es la altura convencional de una cama, de 600 de alto por 400 de profundidad, todo en milímetros, y 500 de ancho. Bueno, una vez dibujado esto, completamos el prisma, ¿sí? De esta manera, y ahora sí vemos cómo armar el diseño de esto. Bueno, en primer lugar sabemos que aquí vamos a tener la tapa que va por arriba, y no queremos que esta tapa tenga en ningún momento tornillos ni nada por arriba, simplemente que quede lisa. Por lo tanto la dibujamos de esta manera y dibujamos aquí la doble línea para saber que ahí irá nuestra tapa. Luego tendremos que ver dónde ubicar los laterales, que serán estos, ¿sí? Fíjense que la línea no cruza la línea de nuestra tapa, ya que hasta ahí llegará. Y bueno, tendremos que tener también un estante aquí donde irá el cajón, ¿sí? De esa manera. Luego aquí queremos tener un espacio y la parte de abajo, la parte final, entonces vamos a poner otro estante aquí. Una vez que tenemos dibujado esto, vamos a ver cómo ubicar el cajón. ¿Sí? En este caso voy a tener un cajón, yo lo simbolizo siempre como si fuese la manija ahí. Y bueno, hay que darles ahora medidas, ¿sí? Vamos a decir entonces, fíjense, tenemos que definir aquí la altura de cada una de las tablas. Entonces, por ejemplo, si de aquí a aquí tenemos 600, la altura de nuestra tabla, este exterior, vamos a marcarla, ¿sí? Que será desde ahí hasta aquí, va a ser 600 menos 18, que es lo que mide la tapa, ¿sí? Entonces me queda 582. Luego tengo que definir la altura del cajón, ¿sí? Este de aquí. Este de aquí vamos a utilizar en este caso 150 milímetros o 15 centímetros. Entonces ahora tenemos que definir también la altura que nos quedará aquí. Para ello tenemos que dar altura también a la pata. En general a mí me gusta que desde aquí hasta aquí arriba tengan, hasta esta línea tenga 10 centímetros, es decir 100 milímetros. Por lo tanto, este espacio que nos queda desde aquí hasta aquí tiene que tener 82, que será 100 menos los 18 de ese borde. Entonces eso tiene 82. De esta manera tenemos que hacer ahora el cálculo de este espacio de aquí. ¿Sí? Fíjense que tendríamos 582, lo voy a escribir aquí, tenemos 582 menos 15, que es la parte interna, 15 centímetros, es decir 150 milímetros, menos 18, que es esa tabla de ahí arriba. De aquí tenemos 100 en total, entonces restamos menos 100, y esto nos da como resultado 314 milímetros, que es la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Vamos a anotarlo.
Bien, y ahora tenemos que definir también entonces qué distancia tenemos desde aquí hasta ahí, ¿sí? Es decir, restando estos dos bordes. Bien, teníamos 500 menos 18 y 18, que son 36. Esto nos da un total de 464. Entonces esto es 464. Bien, con esta medida ahora podemos hacer el despiece de la mesa de luz. Y luego vamos a hacer por separado el despiece del cajón. Entonces vamos a poner aquí la estructura. Y aquí vamos a poner el cajón. Bien, para la estructura que vamos a tener, fíjense cómo vamos a ir armando tablita por tablita. Esta es nuestra tabla lateral. Luego vamos a tener esta tabla, es la de aquí abajo, ¿sí? Si quieren podemos ponerle nombre, ¿sí? De esta manera. Esta tabla es esta de aquí, que le voy a poner A. Vamos a tener otra en la parte trasera, ¿sí? Fíjense que aquí, si hacemos todo el despiece, también tenemos que tener otra tablita por aquí atrás, que va a tener el mismo nombre y va a tener la misma ubicación. Entonces a esta también le vamos a llamar A. Estas son las dos tablas de atrás. Estos son los laterales, que le voy a llamar. Fíjense como a cada sentido le voy poniendo las frontales. Le puse la letra A. Podemos numerarlas con número romano. Le vamos a llamar 1, que va a ser este lateral. Y aquí vamos a tener otro lateral que es igual, también se llamará 1. ¿Sí? Es este y este de aquí. En este sentido no tenemos otra tabla, por lo que ahora empezamos a ver el tema de los estantes. Este estante de aquí abajo va a tener esta forma, así, y le voy a llamar 1. Este estante es 1. Este de aquí tiene la misma dimensión que este, por lo tanto también le vamos a llamar 1, y nos quedaría la tapa superior, que es un poco más grande, y le vamos a llamar 2. Y estos son todas las tablas que necesitamos para la estructura del cajón. Entonces, bueno, vamos ahora sí a armar una lista con estas medidas, ¿sí? Vamos a decir entonces que A tenemos, vamos a poner aquí cantidad, nombre, alto y ancho, ¿sí? Entonces la cantidad de A son 2. El alto lo tenemos aquí marcado por 82 milímetros y el ancho lo tenemos aquí marcado en 464. Luego tenemos las tablas 1 en número romano, que son los laterales, ¿sí? En este caso tenemos 2, estos se llaman I o 1, y el alto lo tenemos aquí marcado por 582. Y el ancho, fíjense que en este caso corresponden a la totalidad, que es la parte de atrás, que vale 400. Luego tenemos los estantes, que también son 2, se llaman 1. Y el ancho del estante, el largo del estante también es 400. Y el alto le vamos a dar a 464, que es la distancia que nos aparece aquí. Luego tenemos que ver la tapa, ¿sí? La tapa que se llama, tenemos una tapa, ¿sí? Una línea, nombre es 2. Bien, aquí tenemos que ver, fíjense cómo las vetas de la madera irán en este sentido, en este caso, ¿sí? Entonces primero pusimos el alto, que era 582. Si queremos que las vetas vengan en este sentido, primero tenemos que poner el largo, que es 500, y luego la otra dimensión, que es 400. Fíjense que en el anterior yo también hice lo mismo, ¿sí? La veta iría en este sentido, que es el 464, y el ancho, que es el 400, es la otra versión. Por lo tanto, fíjense que nuestras vetas quedarán en este sentido, aquí así también, y de aquí abajo, por cómo lo anotamos, quedarán las vetas en este sentido.
Si quisiéramos cambiar esto, lo escribimos de esta manera, ¿sí? Cambiamos este para aquí y este para aquí, para que la beta ahora venga en esta dirección. Bien, y con esto tenemos todas las maderas necesarias para armar la estructura de nuestro mueble. Ahora lo que vamos a hacer es el despiece del cajón. El cajón, primero lo voy a dibujar, ¿sí? De esta forma. Va a tener, este tiene volumen, así que vamos a ponerle el volumen aquí, sí, es finito pero tiene volumen. Bien, esta es la tapa que lleva nuestra manija, y fíjense cómo ahora aquí atrás lleva otra madera que irá en esta dirección y en esta otra. Bien, ahí está. Y aquí lleva otra madera, ¿sí? Es decir, si lo vemos de costado, esto quedará así. Esto es viendo el cajón desde el costado. Esta, que es la madera que se ve ahí, este de aquí se llama contrafrente. Este de aquí se llama trasera. Y este de aquí entonces es trasera y este de aquí es contrafrente. Estos dos son los laterales, que en este caso se ven aquí laterales. Y aquí abajo, si me marcan línea de punto, viene lo que es este es el fondo, ¿sí? Que iría aquí abajo. Bien, el despiece de nuestro cajón, ¿qué vamos a tener? La tapa que va al frente, luego vamos a tener en este sentido también el contrafrente y la trasera, que tienen las mismas dimensiones, y abajo tenemos el fondo. Luego tenemos a los costados un lateral y otro lateral. Vamos a ver la parte de las dimensiones y ya le damos las dimensiones a este, ¿sí? A este le voy a llamar T de tapa, este le voy a poner C de contrafrente, la trasera le voy a llamar C también porque es de atrás, este le voy a llamar F y a estos laterales. Bien, si el espacio que teníamos para nuestra tapa era de 150 por 464, lo que tengo que hacer es, el alto de nuestra tapa va a ser estos 150 menos 3 milímetros arriba y 3 milímetros abajo, entonces me quedará en 144. Y el ancho hacemos lo mismo. Si teníamos 464, le resto 6 y me quedará 458. Entonces ya sabemos que T, en este caso que tenemos 1, ¿sí? Vamos a poner 1, que es la tapa, que se llama T, tiene que medir, aquí también tenemos que elegir la beta, si va para allá o para allá, si es vertical o horizontal, ¿sí? En este caso voy a elegir que la tapa vaya de manera vertical, así que primero le voy a dar la altura, va a ser 144 por 458. Luego tenemos que definir cuánto valen nuestros contrafrentes y la parte de atrás. Bien, entonces esta distancia de aquí, ¿sí? Que es la profundidad, tiene que ser la profundidad del mueble, que en este caso es 400, menos la tapa que adelante tiene. Tenemos la tapa que se mete dentro del cajón, por eso es que se ven estos laterales, si está encastrado el cajón, menos 18, menos la distancia que queremos que libre desde atrás, que por lo menos tiene que ser de 10 milímetros, o sea, un centímetro, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener aquí en este costado. Por lo tanto, vamos a tener, esto es 400 menos 28, nos quedaría 372. Bien, fíjense que aquí la elección de mi cajón, yo elegí que se vean estos,
Entonces vamos a tener aquí, así, bien, esta distancia y esta distancia. Esta es 372 que acabamos de ver, y esta de aquí es 372 menos 36, ¿sí? Que es para nuestros laterales. Entonces esto mide 336. Entonces esa es la dimensión para nuestros laterales. Y para el contrafrente, ¿qué tenemos que hacer? Fíjense que nosotros vamos a tener en el hueco, que ya sabemos nuestras medidas, que mide 464 por 150, es decir que esto mide 150 y esto 464. Tenemos que poner aquí las correderas de este lado y de este lado. ¿Cuánto mide ese espacio de la corredera? 13 milímetros para cada lado. Entonces, como tenemos que restarles estos 13 milímetros, vamos a tener que hacer 464 menos 26, o sea que la dimensión de aquí del contrafrente, ¿sí? Este de aquí, va a ser de 464 menos 26, es decir, vamos a agregarlo aquí, menos 26, que son el espacio de las correderas, y esto nos da un total de 438. Vamos a escribirlo aquí, 438, entonces el ancho del trasero y el contrafrente. Nos faltaría simplemente saber el alto de nuestro cajón. Bien, para el alto de nuestro cajón hacemos también un cálculo similar. Fíjense que el alto era de 150, y para tener comodidad a esto le vamos a restar 1 centímetro desde arriba y 1 centímetro desde abajo, quedándonos así entonces 130. Bien, ahora ya tenemos todas nuestras medidas. Entonces vamos a decir, este mide 130 y este mide 438. Este mide lo mismo. Y ahora sí vamos a ver cuánto tiene que medir el fondo del cajón, que es lo último que falta calcular. Y fíjense que el fondo del cajón tiene que medir 336 en este ancho, ¿sí? Que era el largo, este de aquí, 336, y el ancho de aquí tiene que ser los 438 menos 18 de cada lado, que son los laterales. Entonces tiene que medir 402, que sería 438 menos 36. Entonces ahora sí estamos en condiciones de poner todas nuestras medidas aquí. Bien, ya habíamos puesto la tapa, entonces ahora vamos a poner dos, que se llaman C, que es el contrafrente y la trasera, que tienen que medir 130 por 438. Luego tenemos que poner un fondo que tiene que medir, este es F, 402 por 336, y los laterales, que son 2 también, se llaman L, que tienen que medir 130, fíjense cómo coincide este con este, por 336, y también coincide este con este. Bien, de esa manera tenemos armado nuestra lista de cortes. Ahora lo último que vamos a ver es dónde debe ir el canto en todas estas piezas, ¿sí? Es decir, dónde debemos pegar canto. Eso también nos lo proporciona el programa, o podemos hacerlo nosotros. En este caso, por ejemplo, vamos a empezar con una pieza fácil, ¿sí? Como es el cajón, que debe estar canteado, llevar canto toda la vuelta. Entonces, como tiene que tener dos cantos en esta dimensión y dos cantos en esta, fíjense que podemos marcarlo como dos liñitas, quiere decir dos cantos en esta dirección y dos cantos en esta otra. Bien, el contrafrente y la trasera necesita tener cantos simplemente arriba y aquí a los laterales. Entonces fíjense que vamos a poner dos cantos en la parte más fina, que sería aquí y aquí, y un canto en la parte superior. La parte baja no se ve, por lo tanto ponemos solo un canto.
Los laterales, fíjense que aquí este borde va a chocar con el contrafrente y este borde con la trasera, o sea que en ese no ponemos canto, simplemente ponemos uno arriba a lo largo, entonces ponemos en los laterales solo un canto aquí. Y para el fondo, fíjense cómo el fondo va a ir chocando todos los costados, es decir que no se va a ver ningún costado, por lo tanto va sin canto, ¿sí? Quedaría simplemente 402 por 336. En este de aquí, la tapa que era el nombre era 2, debe llevar canto todo a la vuelta. Entonces ponemos 2 y 2, es decir que vamos a tener 2 cantos en esta dirección y 2 cantos en esta otra. Los estantes solo deben llevar canto al frente, porque esta es la única que se ve. Aquí al costado está tapado por nuestras laterales, entonces el costado, que se llamaba 1, debe llevar canto simplemente en la profundidad que mide 400, entonces ponemos un canto en 400. Luego nos faltan las letras A, ¿sí? Que son estas de aquí. Fíjense que vamos a poner simplemente canto abajo para cubrir lo de la humedad, ¿sí? Y la dimensión de abajo es 464, ponemos un canto. Y los laterales deben llevar canto aquí abajo, y en la parte de atrás no, arriba tampoco, porque lleva tapa. Entonces fíjense, es una en 582 y una en 400. Entonces de esa manera tenemos la lista de corte confeccionada con los cantos en las posiciones que deben ir. Bueno, y esto sería todo el diseño realizado a mano. Como vemos, es un poco más complejo que realizarlo en un programa, ya que nosotros somos quienes tenemos que realizar las restas para ver cuánto tiene que medir cada madera, el ancho, el largo, mientras que en el programa simplemente se llama prioridad. Vamos a ver que la tapa tiene prioridad sobre el lateral. Esto quiere decir que la tapa va a cortar el lateral. Si fuese al revés, es decir, fíjense, esta es la tapa sobre el lateral, entonces la tapa tiene prioridad sobre este. Si fuese al revés, sería, vamos a dibujar el lateral hasta arriba y la tapa tocando el lateral de esta manera. Entonces en este caso el lateral tiene prioridad sobre la tapa. Bueno, esos descuentos son los que hicimos aquí, restando, sumando y haciendo nuestros cálculos. En el siguiente video veremos cómo realizar este mismo diseño en el programa Polyboard que viene con el curso. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.